Ahí está. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la masterclass que hemos denominado Decisiones basadas en datos y evidencias. Es una masterclass que hemos organizado conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Expondrán en esta masterclass dos profesores de nuestra casa, Martín Alessandro y Juan Martín Vila, y previamente a esto nos dará la bienvenida, un saludo inicial, el director de la Escuela de Gobierno, Alfonso Santiago, y tendrán un espacio, sus palabras, el ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo Di Chiara, y les comento que por motivos de agenda de gobierno no va a poder estar participando el ministro de Gobierno, Facundo Torres, y lo va a reemplazar en su lugar el secretario de Gobiernos Locales del Ministerio de la provincia de Córdoba, Federico Javier García Aspitia. Así que les agradecemos a todos la presencia. Hasta el momento se han sumado 169 personas que están en línea y se irán agregando a medida que avance la actividad. Sin más, y para escucharlos a todos, y con un agradecimiento por estar aquí compartiendo este momento con nosotros, los dejo en la palabra del doctor Alfonso Santiago. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Marcela, por darme la palabra. Saludo a Pablo Di Chiara, ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, a Federico García Aspitia, secretario de Gobiernos Locales de la Universidad de Córdoba, y a cada uno, a los profesores y a cada uno de los que se han sumado y aceptando esta propuesta y esta invitación. Como director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, además de darle la bienvenida, quería contarles algunos de los temas de nuestra escuela. La Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales se define como un puente natural entre el saber experto que genera la universidad a través de sus distintas unidades y las necesidades concretas que necesitan los distintos niveles de gobierno. Queremos ser, decimos, aliados estratégicos de los distintos niveles de gobierno, de los distintos órganos de gobierno, de cara a tres objetivos fundamentales. La mejora de la calidad institucional, de modo tal de que nuestros gobiernos puedan satisfacer los parámetros de lo que hoy se entiende como una democracia constitucional, como un Estado constitucional de derecho. Después, mejorar la calidad de gestión a través de las políticas públicas que produzcan bienes públicos de calidad, accesibles a todos los ciudadanos, y junto a eso pensar una adecuada e inteligente inserción de nuestro país en la región y en el mundo. Es decir, estos son los tres ejes fundamentales que rigen y orientan toda la actividad de investigación, de docencia y extensión que se realiza desde la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. De algún modo queremos aportar y formar lo que podemos denominar policy makers, funcionarios públicos que sepan diseñar, ejecutar y evaluar el impacto de las distintas políticas públicas, ya sea una política pública macro o un programa, un proyecto concreto que en los distintos ámbitos de gobierno se pueda hacer. Y desde ese punto de vista tenemos tres maestrías: la maestría de política y gobierno, la maestría de políticas públicas, la maestría de política, derecho y gestión ambiental, y la maestría de relaciones internacionales. Son las tres maestrías que están haciendo. Pero alrededor de estas tres maestrías también hemos ido poniendo en marcha muchos programas más cortos, como el programa de Big Data y Políticas Públicas, que el próximo 27 de agosto vamos a estar comenzando. Y también tenemos un ámbito específico de atención, que son los municipios, las necesidades que puede dar cada una de las ciudades para mejorar su calidad de gestión y su calidad institucional. Por eso tenemos un programa en SMITIS y también distintos programas como el que hemos organizado el año pasado de cómo gobernar ciudades en el siglo XXI. Tenemos una mirada importante hacia las municipalidades, hacia las ciudades,
porque es en las ciudades donde los gobernantes aprenden a ser gobernantes y los ciudadanos aprenden a ser ciudadanos. Por lo tanto, el saneamiento y la mejora de la vida política e institucional de nuestro país me parece que tiene en el ámbito municipal, en este nivel básico y fundamental de gobierno, uno de los desafíos más importantes. Y por eso hemos organizado, uniendo distintas tendencias u orientaciones que tenemos dentro de la escuela, estas masterclass de decisiones basadas en datos y evidencia, orientadas fundamentalmente a funcionarios y al ámbito municipal, pero también como es una perspectiva que hoy está, diríamos, impactando la gestión pública en sus distintos niveles, también es una problemática que interesa a todo el mundo, ¿no? Nosotros les decía recién que queremos formar policy makers, hacedores de políticas públicas, realizadores de políticas públicas que produzcan bienes públicos de calidad accesibles a todos. Y eso tiene 3 componentes dentro de los policy makers. Por empezar, lo primero que tenemos que fomentar es esta vocación por lo público, porque solamente quien tiene este fuego sagrado, esta vocación por lo público, es capaz de dedicarse a los públicos con pasión, de superar las dificultades que siempre el servicio público tiene. Junto a eso, queremos formar a alguien que tenga esas habilidades blandas, esas capacidades políticas para poder gestionar lo público. Pero junto a la vocación política y estas habilidades, hoy más que nunca el policymaker necesita de habilidades técnicas, de saber manejarse con evidencias y con datos. Y por eso también hemos organizado una serie de programas y una serie de cursos alentando en esta dirección, de que los policymakers, los hacedores de políticas públicas, hoy sepan cómo obtener y cómo manejar ese flujo de información que es tan importante que se da. Y no solamente para la toma de decisiones, sino para el ordenamiento de todos esos datos como un bien público a disposición de todas las personas, de todas las instituciones que están en la sociedad. Por lo tanto, este tema del Big Data, este tema de las decisiones basadas en datos y en evidencia, y un buen gerenciamiento público de los datos nos parece un tema clave. Así que bueno, estamos muy contentos de poder estar inaugurando esta actividad conjuntamente con 2 ministerios de la querida provincia de Córdoba y con la participación tan abundante o tan extensa de distintos funcionarios, que nos parece que vamos acercando estos 2 mundos que tienen que interactuar permanentemente, el mundo de la universidad y el mundo de la gestión pública. Así que bueno, simplemente darles este saludo y espero que les resulte de mucho interés la charla que van a tener con 2 excelentes profesores de nuestra Escuela de Gobierno. Muchas gracias, Alfonso. Justamente siguiendo en línea con las palabras de Alfonso y esta vocación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, de ser puentes entre el saber de la universidad y la gestión pública concretamente, es que realizamos esta actividad y que tenemos aquí presentes a funcionarios de los 2 ministerios, ¿no es cierto? Así es que sumamente agradecidos por tener este espacio de trabajar en forma conjunta en estas iniciativas, y entonces en esta línea le damos la palabra ahora a Federico para que podamos escucharlo y que nos comparta su opinión al respecto. Ya somos 210 personas las que estamos compartiendo este espacio. Muchas gracias, Marcela. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno. Antes que nada, agradecer y felicitar, por supuesto, al ministro de Ciencia y Tecnología de nuestra provincia, querido amigo Pablo de Chiara. También agradecer y felicitar a la Universidad Austral por esta iniciativa que, junto con el Ministerio de Gobierno, que lamentablemente por cuestiones de agenda no puede estar el ministro Facundo Torres, genera la posibilidad de que muchos que estén hoy escuchando esta clase magistral puedan encontrar en su tarea diaria, en sus decisiones, con más claridad la solución a muchísimos problemas. Contarles que yo fui ex intendente, también fui un intendente de mi localidad, de Laguna Larga, en 2 gestiones, y decirles que, bueno, estas
quizá por esta nueva normalidad no era tan común tener estos Zoom y estas posibilidades de interactuar con universidades y con los disertantes, a quien también agradezco, son de altísima calidad, y poder así nutrirse uno como dirigente. Recién decía el doctor Alonso Santiago que el gobernante en la sociedad es donde aprende a gobernar y los ciudadanos, en definitiva, aprenden a ser ciudadanos. Y esto tiene que ver con justamente el título de esta actividad, que es Decisiones basadas en datos y evidencias. Los datos y las evidencias son información, y la información, como todos saben, es poder. Poder para poder tomar las mejores decisiones, para en definitiva de hacer que estos hacedores de políticas públicas puedan generar en sus localidades, en cada una de sus localidades, políticas públicas sustentables en el tiempo y que sean a través de los años tomadas como cuestiones de Estado y no simplemente como una decisión que atañe a una gestión o a un partido político determinado, sino que hace de los ciudadanos una forma más natural de tomar y esa actividad, esa decisión, esa obra pública, de vivirla, de poder disfrutarla. Así que el desarrollo urbano también que implica toma de decisiones genera en el tiempo, como bien lo decía recién, el hecho de poder ser sustentable, decisiones que favorecen a las sociedades a futuro. Así que, un poco diciendo esto, vuelvo a reiterar el agradecimiento al ministro de Ciencia, Pablo, a Marcela, a vos como moderadora que te va a tocar en toda esta reunión, a los disertantes y por supuesto a la Universidad Austral, prestigiosa universidad que marca la jerarquía de esta actividad en esta tarde hermosa que estamos viviendo. Gracias a vos, Federico. La verdad es que te has sumado ahora a esta actividad cubriendo el lugar del ministro, y sabemos las agendas apretadas que ustedes tienen, y poder trabajar así en equipo y poder contar siempre con ustedes de esta manera, para nosotros es un placer, es una tranquilidad, así es que los agradecidos somos nosotros, que ante cualquier eventualidad siempre hay alguien que cubra estas situaciones y lo haces de esta manera y con esta voluntad y esta predisposición, así que muchísimas gracias. Y nosotros somos los que estamos a disposición. A continuación, lo vamos a escuchar al señor Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, Pablo de Chiara. Esta es la segunda actividad que realizamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así es que ya nos hemos encontrado en un espacio de esta naturaleza, esta es la segunda oportunidad, así que estamos muy felices de poderlo hacer y de seguir construyendo estos encuentros entre academia y gestión. Es que, sin más, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas quienes están conectados, a todos los que están conectados también por la plataforma de YouTube. La verdad que para nosotros es un gusto muy grande. Primero que nada, como decía Marcela, es la segunda actividad, pero en la previa, mientras estábamos organizando un poco, y lo escuchaba Alfonso que decía, che, ¿te acordás cuando nos juntamos la primera vez y delineamos algunas cosas? ¿Cómo venimos avanzando? Sí, la verdad que para nosotros ha sido un gusto muy grande poder trabajar con la Universidad Austral, con la Escuela de Gobierno Abierto de Gobierno, con lo que conduce a Alfonso, y bueno, está Marcela también encima nuestro todo el tiempo. La verdad que desde acá un enorme, gran abrazo, porque han sido aliados en esto de poder difundir el tema de ciudades inteligentes, poder llevarlo, poder democratizar parte de lo que nosotros tenemos como función, esto de democratizar la tecnología, hacerla llegar a cada punto. Y principalmente en nuestra provincia, que tenemos 427 comunas y municipios, con lo cual tenemos muchísimo trabajo para hacer y muchísimo para difundir en este sentido. También quiero saludar, bueno, en nombre de ustedes, Alfonso y Marcela, a toda la Universidad Austral, a los dos profes que tenemos hoy, a Juan y a Martín, que claramente es a todos los que han venido a escuchar a ellos, así que vamos a tratar de ser breves para poder darle lugar. También a amigo, compañero Federico García, un joven ex intendente en 2 periodos, la una larga, con lo cual es un gran gusto. Primero que nada, que hoy cumple funciones como secretario de gobiernos municipales, pero ha sido un exitoso intendente de nuestro interior, de una importante localidad del interior de Córdoba, así que
Federico, mil gracias por cubrirlo a Facundo, que ha tenido que ausentarse por problemas de agenda, pero que ha participado en la otra actividad que ha tenido que ver con Smart City, ciudad y ciudadanía digital, en esto que Alfonso en un momento decía, en esto de poder aprender no solamente a gobernar, sino también a cómo ser ciudadano en medio de estas nuevas ciudades o de la tecnología aplicada a ciudades para mejorar la calidad de la vida de la gente. Hoy tenemos más de 700 inscritos, con lo cual ha demostrado que claramente esto tiene un interés muy grande en nuestra provincia. Hoy hay muchos conectados, muchos otros lo van a ver de manera offline, que también es la forma en la que esta pandemia está dejando algunas cuestiones positivas y nuevas oportunidades, de poder lograr que estas capacitaciones después puedan ser vistas en el momento que cada uno pueda, y puedan ser capitalizadas por cualquier persona, esté donde esté. Y es parte del desafío nuestro poder llegar con la tecnología y llegar con este tipo de capacitaciones a cada cordobés y a cada cordobesa en cada uno de los puntos de nuestra provincia. Me quedé con una frase que es muy importante para nosotros y creo que compartimos, que decía Alfonso, esto entre el puente del saber y el hacer, digamos, esta cuestión de conectar el enorme talento que hay en las universidades de nuestro país, la enorme cantidad de profesionales, de tecnólogos, de científicos, de investigadores que están trabajando en esto, llevarlos a los que están en el terreno, a los que tienen que llevar adelante estas cuestiones y entender a la ciencia y la tecnología como el insumo indispensable para el desarrollo socioproductivo de nuestro país. Así que nosotros estamos en esa línea trabajando fuertemente y articulando el saber con el hacer. En este caso, llevándolo adelante a través de capacitaciones que le puedan llegar a los intendentes, a sus equipos, a los legisladores provinciales, que he visto a varios conectados, entre ellos a Mariana Caserio, que le mando un saludo grande también. La verdad que para nosotros poner en marcha esta nueva clase magistral, basada sobre todo en un elemento tan indispensable en este tiempo, que es las decisiones basadas en datos y evidencia. Sabemos que las tecnologías, las nuevas tecnologías están de alguna forma generando información y datos continuamente de una manera muy grande y con un crecimiento exponencial. Ahora el desafío es ver cómo utilizamos y cómo logramos, como decía Fede en un momento, que toda esa serie de datos se transforme en información y esa información redunde en beneficio para los ciudadanos de cada una de las ciudades y, por supuesto, para poder generar más políticas públicas de parte de nuestros dirigentes. Así que para nosotros también articula no solamente con el nodo de Smart City que nosotros hemos creado, con universidades y con todo el ecosistema privado que hay y tecnológico en nuestra provincia, sino también con otro nodo que tenemos, que es de inteligencia artificial, que desarrollamos junto con la Universidad Nacional de Córdoba y el Centro de Computación Avanzada, que de alguna manera busca aprovechar y lograr que toda esa cantidad de datos empiecen a tomar inteligencia y empezar a mejorar nuestra capa de decisiones basada en evidencia y en datos. Así que se suman muchísimas cosas, confluyen un montón de valores y de inquietudes que tenemos, así que estoy seguro que esta actividad va a ser de extrema utilidad para todos los que están conectados hoy. Les mando un abrazo grande y redoblamos el compromiso para poder seguir trabajando en equipo y en lograr en este compromiso que tenemos, que Córdoba se siga consolidando como el mejor lugar para el desarrollo de la economía y el conocimiento. Muchas gracias para todos y todas. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Les cuento que en línea estamos en 221 personas en este momento, así es que se sigue agregando gente para escuchar esta masterclass, para participar de esta masterclass, así que estamos muy contentos con esto. Y redoblando, esto nos lleva a la reflexión de que estamos en la línea correcta y que lo que debemos hacer es seguir trabajando juntos para unir saber y gestión y colocando cada uno lo mejor de sí mismo para el crecimiento de Argentina. A continuación, antes que nada, quería comentarles que todos tienen un espacio de preguntas que a través de la aplicación de Zoom de preguntas y respuestas pueden ir enviando las preguntas que quisieran realizar. Las voy a tratar de ir coordinando y luego de las exposiciones tratarán los disertantes de responderlas. Veremos cómo organizamos ese tema del tiempo que nos quede para satisfacer a todos.
A continuación expondrá Martín Alessandro. Martín Alessandro es profesor de nuestra casa, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Martín es consultor de gobiernos y organismos internacionales, como el Banco Mundial, el BID, en temas de reforma de gestión pública. Ha sido subsecretario de Gestión del Cumplimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2019, y previamente trabajó en la División de Capacidad Institucional del Estado del BID en Washington, y como director de investigaciones del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Es autor de varias publicaciones sobre gestión por resultados y gestión de gobierno. Tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Maryland, donde estudió como becario Fulbright. Ya escuchamos a Martín. Muchas gracias, Marcela y Alfonso, en nombre de la universidad, por la invitación, y sobre todo muchas gracias al ministro, al secretario, por la oportunidad de compartir con colegas de toda la provincia algunas ideas, intercambiar algunas experiencias y seguro todos aprender un poco más de conocimiento aplicado para poder hacer mejor en gestión pública. Voy a compartirles la pantalla, no porque vaya a ser una exposición magistral, pero para tener algún apoyo visual en la presentación, que voy a tratar de que sea bien breve, para dejar lugar no solo a mi querido colega Juan, sino también a las preguntas posteriores. Lo que nos convoca hoy es, la verdad, que muy actual, ¿no? Si uno busca la idea de políticas basadas en evidencias antes del 2000, en la agenda global de conocimiento no va a encontrar prácticamente nada, pero en los últimos 20 años es un tema que ha explotado y que seguro en los próximos años va a seguir creciendo, ¿no? Con lo cual, el tema de la sesión de hoy me parece que es muy contemporáneo, muy urgente, y por eso creo que vale la pena que nos enfoquemos. Una idea que básicamente refiere a la incorporación temática de conocimiento objetivo, de datos, de evidencia, para la toma de decisiones de política pública, pero no de una forma casual y aleatoria, sino de forma consciente, deliberada y sistemática, ¿no? Pero que a la vez tiene un origen bien político, ¿no? Digo, si uno asocia la idea de políticas basadas en evidencia con este concepto tan de moda, el what works, lo que funciona, es un concepto que surgió de un partido político, del laborismo inglés, a finales de los 90, justamente cuando entendieron que su propuesta a la ciudadanía tenía que estar basada en que iban a ser un gobierno basado en evidencia, que no iban a ser, como dice ahí, un gobierno basado en ideas viejas, sino que ellos iban a guiar sus decisiones de política pública basadas en lo que funciona, ¿no? Y lo que funciona depende de lo que los datos nos muestren, de lo que la evidencia nos muestre, de lo que funciona, ¿no? Y a partir de ahí, esta proliferación de redes, centros, congresos, áreas de gobierno, incluso en algunos países, sobre lo que funciona, sobre what works. Para introducir evidencia en la toma de decisiones hay una batería de herramientas y de instrumentos que en los últimos años se han ido desarrollando. Y en aras del tiempo quiero concentrarme en una, que en mi experiencia es para muchos de ustedes que están en lugares de decisión, de gestión cotidiana, me parece que es una herramienta bien aplicada, porque quizás algunas de las otras herramientas a veces requieren periodos más largos, mientras que esta en la cual voy a centrarme, que son los modelos de gestión del cumplimiento, refiere a procesos, a prácticas, que son de una utilidad muy inmediata, me parece, para quien está día a día tomando decisiones de gestión. Entonces, el foco en los minutos que tengo lo voy a poner en este tipo de herramientas, sabiendo que Juan va a concentrarse en otras, y que hay algunas adicionales que seguro requerirían un programa entero para profundizar. En estos minutos quiero concentrarme en la que ven al final de la pantalla. Hay mucha evidencia, justamente, ya que estamos en una sesión sobre evidencia, quiero mostrarles evidencia de que estos modelos funcionan. Hay mucha evidencia de los efectos positivos que pueden tener estos modelos bien aplicados a nivel subnacional, sea a nivel de ciudades o a nivel de provincias o estados, ¿no? Y eso lo podemos ver en áreas de política pública que son clave para los ciudadanos, en seguridad, en educación, en atención ciudadana, en muchos temas que seguro para muchos de ustedes son prioridad número uno, y para muchos de sus vecinos son prioridad número uno. Tenemos una serie de experiencias internacionales bastante interesantes, con resultados muy positivos, y algunas del vecindario, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo de Pernambuco en Brasil, un estado del nordeste de Brasil,
un Estado no particularmente desarrollado, digamos, que tenía muchas complejidades, muchos desafíos, y aún así en un plazo de 4 años lograron, en educación, como lo ven acá, pero en algunas otras áreas de política pública, transformaciones muy sustantivas en base a un modelo de gestión sistemático y basado en datos, ¿no? Entonces, creo que tenemos un background de experiencias internacionales que muestran que estos modelos tienen un potencial interesante. ¿Y en qué consisten? Básicamente 4 componentes que están muy conectados entre sí, que definen los elementos clave de estos modelos de gestión, ¿no? En primer lugar, la capacidad de definir claramente cuáles son las prioridades de un gobierno y de transformar esas prioridades, muchas veces generales, aspiracionales, o un poco vagas, en metas bien concretas, bien aterrizadas, que especifiquen bien cuál es el éxito al que estamos apuntando. En segundo lugar, tener la capacidad de transformar esas metas en planes de acción bien prácticos, bien concretos, no un manual de planificación que queda en una biblioteca, sino una guía para la acción, para la toma de decisiones cotidianas bien aplicada. En tercer lugar, hacer un seguimiento bien sistemático, bien disciplinado, de cómo marchan las cosas, de cómo estamos avanzando para cumplir esas prioridades, y poder corregir a tiempo, con información en tiempo real, cuando las cosas presentan algún desvío, alguna demora, para volver a enderezarla y llegar a cumplir la meta a tiempo. Y finalmente la capacidad que tenemos de comunicarle y de rendirle cuentas a la ciudadanía sobre lo que estamos haciendo como gobierno, cómo vamos, y si encontramos alguna dificultad, qué estamos haciendo para corregirla. Entonces déjenme que profundice un poquito, en los pocos minutos que tenemos, en cada uno de estos 4 componentes, ¿no? El primer punto de priorizar parece una obviedad, pero es muy complejo, ¿no? Cuando uno está en gobierno, tiene la tentación de abarcar, no podemos dejar afuera tal tema, tal área de política pública, tal sector, y esta tentación termina haciendo que todo sea prioridad, y lo que sabemos en organizaciones públicas y privadas es que cuando todo es una prioridad, nada es una prioridad, ¿no? Y en la práctica, digamos, en la gestión de gobierno, de alguna manera asignamos recursos, asignamos el tiempo de los funcionarios, asignamos nuestro capital político, digamos, dónde vamos a poner más músculo para que las cosas sucedan, y por lo tanto, de una u otra forma siempre priorizamos, ¿no? La disyuntiva es si priorizamos, de hecho, por las urgencias que todos los días nos van a surgir, por la tapa de los diarios del día a día, o si vamos a hacer una priorización un poco más deliberada, planificada, consciente, basada en objetivos que queremos lograr al cabo de 4 años de gestión, para poder mostrarle a la ciudadanía justamente al final de la gestión, ¿no? Entonces, priorizar ocurre siempre, lo que este modelo propone es hacerlo de forma explícita y consciente, ¿no? Y en general las metodologías de priorización suponen, de alguna forma, equilibrar 2 variables, ¿no? Por un lado, obviamente, siempre querríamos objetivos de máximo impacto, objetivos que sean lo más transformadores posibles, pero por otro lado queremos objetivos que sean realistas, que sean factibles, que efectivamente podamos cumplir en un mandato de gobierno, ¿no? Y de ese equilibrio, digamos, de tener la capacidad técnica y también política de concertar esas 2 variables, debería salir un ejercicio de priorización y una serie de metas ordenadas de esta manera, ¿no? Como decía antes, el desafío es saber decir qué no es prioridad. No porque no lo vayamos a implementar, la gestión de gobierno implica miles de programas simultáneamente, pero sí poder decir que hay un set de objetivos, un conjunto de objetivos a los cuales les vamos a dedicar una atención especial y un seguimiento de gestión distintivo, ¿no? Eso es priorizar. Y esa priorización deberíamos transformarla en metas lo más específicas posible, ¿no? De nuevo, algo que sabemos de la gestión de organizaciones públicas y privadas es que lo que no se mide no se mejora, porque no sabemos si las cosas van bien o no. Entonces tenemos que tener la capacidad de transformar estas prioridades, que a veces son un poco aspiracionales, en metas, como dice ahí, específicas, que digan claramente qué queremos lograr, medibles, que nos permitan saber si logramos o no la meta, o si estamos en camino o no de lograrla, accionables, es decir, que nuestra acción de gobierno tenga la injerencia y la capacidad de lograr esos objetivos, que sean relevantes para los ciudadanos, y que tengan un plazo, una temporalidad, que podamos decir, esta meta la queremos lograr, ¿para cuándo? Y de nuevo, hay una serie de metodologías, en general basada en encontrar puntos de referencia o benchmarks, para fijarse metas. No es una ciencia exacta, no es que se aprende en el Instituto Balseiro, pero hay sí elementos técnicos, metodologías que uno puede aplicar, y combinadas con sensibilidad política, con prudencia, con responsabilidad,
uno puede identificar metas que prevé lograr para su mandato. Y no hablo solo de una meta final, ¿no? Hablo de una meta, de una trayectoria de metas, es decir, de una sucesión de metas intermedias que luego nos permitan comparar cómo vamos contra esa meta predefinida y justamente corregir y actuar a tiempo cuando hace falta, ¿no? Entonces el primer bloque tiene que ver con priorizar y con fijarse metas. En segundo lugar tiene que ver con armar planes atrás de esas metas, y yo acá quiero, digamos, que no se lleven la idea de esos planes que uno ve en las bibliotecas, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico no sé cuánto, el Plan Sectorial, que quedan en un volumen muy lindo, pero que nadie usa para la gestión. Acá yo estoy hablando, como ven ahí, una guía concreta, con mancha de café o de mate al lado, que diga básicamente para cumplir esa prioridad, qué hay que hacer, quién lo va a hacer y cuándo va a hacerlo, ¿no? De eso estoy hablando con planificar la implementación. Y obviamente hay metodologías atrás, hay herramientas. A mí una que me parece muy útil es esta idea de las cadenas de implementación, digamos, fijarse claramente cuál es el objetivo que uno quiere lograr y poder visualizar, poder trazar quiénes son los actores clave y cuáles son las actividades clave que hay que desarrollar para alcanzar ese objetivo. Porque cuando dibujamos esto, aunque parezca a veces una obviedad, cuando dibujamos el paso a paso de esta cadena, nos vamos a dar cuenta de cuáles son los posibles cuellos de botella, cuáles son los riesgos, digo, cuáles son las secuencias que a veces están más débiles, porque un área tiene menos capacidades, porque dos áreas no se llevan tan bien entre sí, porque dependemos de algún actor que está afuera del gobierno. Cuando visualizamos este mapa entero podemos anticiparnos a esos cuellos de botella y actuar, digamos, preventivamente para destrabarlos o para mitigar los riesgos y que las cosas fluyan más rápido, ¿no? Y no toparnos en 3 meses o en 6 meses con que algo no se podía hacer, o algo que creíamos que un área lo iba a hacer, en verdad no sabía que era su responsabilidad. Esto permite que no queden cabos sueltos, ¿no? Visualizarlo de entrada, acordarlo de entrada, y anticiparse a esos cuellos de botella. Entonces, a esto me refiero con planificar la implementación. En tercer lugar, decíamos que el tercer componente tenía que ver con monitorear, ¿no? Con hacer un seguimiento estricto, y esto depende en buena medida de que yo haya podido definir metas y planificar y tener indicadores de avance, ¿no? Pues si no, el monitoreo se queda en una cuestión puramente impresionística, anecdótica, de intuición, de bajé al territorio y me dijeron que va bien, los vecinos están contentos, los vecinos se quejan. Acá estamos hablando de un monitoreo mucho más basado en datos, en evidencia, en indicadores objetivos, ¿no? Y eso lo que nos permite justamente es, cuando algo empieza a desviarse, actuar a tiempo y no esperar que un problema se agrave, llegue a la tapa de los diarios y sea una crisis, sino corregirlo antes de que sea noticia, digamos, ¿no? Acá de nuevo hay muchos instrumentos posibles y algunos ya bien conocidos. Quiero solo detenerme en uno, que es esta idea de las reuniones de seguimiento basadas en datos, ¿no? Que es, parece algo antiguo, ¿no? Digo, venimos a una sesión a hablar de datos, de evidencia, de cosas de vanguardia, y ustedes me dirán, me estás hablando de reuniones, que cualquiera que esté en la administración pública sabe que el 90% de su tiempo es eso. Pero estoy hablando de un tipo de reuniones mucho más estructurada de las que solemos tener, ¿no? Reuniones en las cuales lo que discutimos está bien sustentado en la evidencia, con una agenda preparada de antemano, orientada justamente a los puntos que hace falta tratar, que hace falta destrabar, o que requiere una decisión, porque hubo un equipo que antes revisó los datos y nos marcó cuáles eran las alertas. Un tipo de reuniones que son bien sistemáticas, bien calendarizadas, que no ocurren cada tanto cuando aparecen los problemas, sino que, digamos, metódicamente, con cierta periodicidad, nos vemos las caras, y esa periodicidad es lo que hace que las cosas pasen, ¿no? Porque cuando uno tiene que ir a presentar cómo avanza un tema, un proyecto, y sabe que tiene que ir a poner la cara ante el intendente o un ministro y demás, la semana previa les aseguro que todos se apuran, todos destraban, todos hacen la tarea. Entonces, tener eso bien calendarizado hace que las cosas sucedan con un ritmo bastante sostenido. Son reuniones que idealmente deberían ser lo más transversales o multiministeriales posibles, pues si uno se va reuniendo de a uno, lo más probable es que le digan que la culpa de por qué algo no pasó es de otro. No, bueno, Hacienda no liberó la partida, Legal y Técnica no sacó el expediente, el otro ministerio no hizo la tarea. Si están todos en la sala, no hay forma de patear la pelota al costado, ¿no? Digamos, estamos todos los que tenemos que estar, nos miramos a la cara, queda claro qué hay que hacer, quién hizo lo suyo, quién no hizo, y ahí, digamos, tomamos decisiones, y en las reuniones que siguen vamos
revisando la implementación de esas decisiones. Entonces son reuniones bien ejecutivas, bien basadas en datos, no en anecdotario, y por lo tanto nos permiten tomar decisiones que van destrabando continuamente los cuellos de botella que aparecen en la gestión, ¿no? Entonces, a veces hablamos de reuniones y parece algo antiguo, pero me parece que una buena reunión con los participantes que tienen que estar con datos, con evidencia, con ejecutividad, con una agenda bien armada y con seguimiento posterior de las decisiones, es un instrumento fundamental en cualquier administración pública que busque lograr resultados, y de nuevo hay muchos ejemplos que conocemos bien de cerca de cómo hacer que estas reuniones funcionen bien. Y finalmente una cuestión de comunicación, ¿no? Digamos, si uno hizo todos los pasos anteriores, seguro va a tener un montón de resultados para mostrarle a los ciudadanos. Yo solo quería mostrarles unos ejemplos de mi experiencia personal. Digamos, en la ciudad me tocó coordinar una iniciativa que llamamos los compromisos públicos o los compromisos de gobierno del jefe de gobierno en el mandato 2015-2019, que era una serie de objetivos priorizados que responden a las características que mencionaba antes, y que el jefe de gobierno hizo públicos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, mediante un tablero de seguimiento online, pero también mediante reuniones bastante continuas del jefe de gobierno y de sus ministros con los propios vecinos, íbamos actualizando el cómo vamos, ¿no? el avance, y esto lo podíamos hacer, y tuvo los resultados que tuvo en materia comunicacional y política, también porque el modelo de gestión que estaba atrás tenía las características que yo venía comentando hasta recién, ¿no? Entonces, esto es lo que habilita justamente a comunicarle y rendirle cuentas a los vecinos con datos, con evidencia, y no solo con impresiones o anécdotas. Un par de materiales para quienes quieran profundizar, una publicación que hicimos con el BID ya hace algunos años, y una más reciente y más específica que hicimos con la CAF, que me tocó participar el año pasado, orientada a ciudades específicamente, es decir, a la implementación de estos modelos de gestión en ciudades, y ahí hay información adicional para profundizar. Lo último, como dice alguien que de política entendía un poco porque fue reelecto 6 veces, el ex intendente de Chicago: gobernar bien es buena política, ¿no? Entonces me parece que buenos modelos de gestión sostienen también éxitos políticos y electorales sostenidos. Y con eso termino acá y le devuelvo la palabra a Marcela. Muchas gracias Martín. Entonces, a continuación le vamos a dar la palabra a Juan Martín Vila. Juan Martín es consultor y docente de Gobierno Abierto, Innovación y Transformación Digital en el sector público. Anteriormente fue director general de Calidad Institucional y Gobierno Abierto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y jefe de gabinete de la Subsecretaría de Gobierno Abierto e Innovación Pública de Argentina. Es docente de la Escuela Superior de Gobierno de la Universidad Austral y docente invitado de la Universidad Panamericana, México, y de la Universidad Nacional de San Juan Bosco, en Chubut. Magíster en Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid y miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto. Juan, te escuchamos. Muchas gracias, Marcela. Bueno, gracias, Martín, también por tus palabras antes. Gracias a Alfonso Santiago, a Pablo de Chiara y a todas las autoridades del Gobierno Provincial de Córdoba, y muchas gracias a todos los que están oyendo y participando de esta clase. Voy también a compartir una presentación para que nos sirva de guía. La idea es que en estos 20 minutos que nos quedan podamos tener un pantallazo grande más que nada sobre datos y gobernanza de datos en el sector público, y qué podemos hacer con estos datos en ella, ¿no? Desde luego que hay mucho para abordar, hay muchísimas temáticas, tecnologías y demás, no vamos a ir a algo tan técnico posiblemente. Hay distintos programas que hacemos para eso, pero bueno, en este momento vamos a abordarnos más un poquito en este concepto. Primero quiero arrancar hablando sobre la economía 4.0, como muchos de ustedes sabrán, y The Economist lo sacó hace varios años, es que los datos son el nuevo petróleo, dicen algunos. Son el nuevo petróleo también en el sentido de que el petróleo, para que tenga un valor después comercial, hay que refinarlo, hay que trabajarlo para que se convierta en combustible.
Los datos son un gran insumo, pero también hay que trabajarlos, y lo que habla es de que las nuevas empresas trabajan con el dato como principal insumo, y las empresas más grandes hoy en día del mundo son aquellas que han logrado utilizar este dato, ¿no? Si podemos recordar, en los 90 las empresas más grandes eran las petroleras, por eso también esta analogía, hoy en día son Google, Facebook, Uber, Amazon, ¿no? Tesla, y que por más que algunas produzcan algo puntual, muchas se basan en servicios en datos. Y en ese sentido, los datos han llegado también a cosas más cotidianas, o que podemos verlo. Transport for London es la agencia de transporte de Londres que ha decidido abrir sus datos, y alrededor de abrir sus datos, de una política de apertura de datos de gobierno abierto, lo que han logrado es que hayan más de 10 emprendimientos tecnológicos, digitales, de esto que decía el ministro Pablo Diquiara, ¿no? De la economía del conocimiento, que den servicios a los ciudadanos alrededor de esos datos. Entonces es un privado ya generando riqueza, insumos, y facilitando servicios de una forma competitiva y que paga impuestos a la larga para los vecinos de la ciudad de Londres. Properati es un portal que está en toda Latinoamérica ya, que surgió de Argentina, para búsqueda de inmuebles. Y ellos utilizan los datos para facilitar la búsqueda de la propiedad que uno está queriendo alquilar o comprar. Y en eso usan desde dónde están las estaciones de policía, dónde está el transporte, y hasta un dato que es cuáles son los árboles que hay, y entendiendo la posible cuestión alérgica que despiertan los árboles, entender si uno es alérgico o no, filtrar una vivienda en base al arbolado que tiene en el arbolado lineal que está en la vereda de la calle, ¿sí? Porque si uno es alérgico y tiene un plátano ahí, seguramente en primavera la pase mal. O a Sindar, que utiliza el dataset que está abierto en la ciudad de Buenos Aires de permisos de obra otorgados por el gobierno para hacer su planificación comercial de insumos, ¿no? Entonces son distintas formas como a lo largo con datos abiertos o datos en general, las empresas están generando una economía y una actividad. ¿Y para qué lo usan los gobiernos a los datos? Los gobiernos usamos los datos para el vínculo con el ciudadano, el desarrollo económico, como mencionábamos recién, para evaluar y monitorear, o planificar y diseñar, como Martín también decía, para tener mejores servicios, ¿sí? Y para también controlar el gobierno o tomar decisiones, ¿sí? El dato es un insumo, el dato es información, el dato vale. ¿Qué es lo que pasa? El dato es un recurso muy grande, los gobiernos son muy grandes, muchas veces trabajan como silos, y hay que hacer una gobernanza de los datos. Cualquier empresa privada de primer nivel que trabaje con los datos, como por ejemplo recién veíamos Amazon, tiene una gobernanza interna de datos. Los gobiernos también tienen que tenerlas. Es por eso que la OCDE desarrolló un paper y varios documentos alrededor de cómo hacer que un gobierno se base en datos. Becoming a Data-Driven Public Sector, ¿sí? Es un paper que lo pueden buscar en la web de la OCDE para leerlo si a alguno le interesa, y habla de esta estructura de gobernanza. Entonces tiene que haber una visión, tiene que haber capacidades para la implementación, tiene que haber regulación, tiene que establecerse el ciclo de vida del dato, tiene que haber infraestructura y tiene que haber arquitectura de datos, ¿sí? La gobernanza se basa en estos principios, y es importante tenerlos presentes en un gobierno. ¿Y por qué? Porque nos va a permitir tener distintas experiencias, como por ejemplo la del gobierno de Seúl. Ellos no tenían un servicio de transporte público nocturno de colectivos, tenían sí un servicio de taxis, tenían los datos de los taxis, cómo se movían en la ciudad, y lo que hicieron fue tomar toda esta información y ver de dónde a dónde los ciudadanos de Seúl se tomaban un taxi a la noche, para trazar los caminos más habituales. Y de esa forma abrieron lo que conocen como el Owl Bus, que son las líneas de colectivos nocturnas, en base a lo que ya los ciudadanos trazaban en taxis durante la noche, ¿sí? Ahí está toda la explicación de lo que se ahorraron, de cómo el éxito inmediato de cuántos ciudadanos lo estuvieron usando en los primeros 3 meses, etc. Pero decidir por dónde trazar la línea de colectivos se usó con los datos de los viajes en taxis, ¿sí? Estonia. En Estonia, en vez de transporte, está orientado a la salud, el caso que traigo, que Estonia es uno de los principales referentes, pero tienen un código de identificación del paciente con toda la historia clínica, a modo de que si una ambulancia tiene que levantarte en la vía pública,
pueden automáticamente entender ya en la ambulancia toda la información pertinente a la salud de ese paciente, ir dando la alerta, qué grupo, factor, etcétera, alergias tiene, para que lo esperen en el quirófano sin perder ningún segundo, saber directamente si hay algo puntual que necesiten para tratar en el camino hacia el hospital. Esto, desde luego, que sirve para salvar vidas, ¿sí? Hay muchos más casos, algunas tendencias a nivel mundial sobre gobernanza de datos, que es uno de los principales insumos para lo que es un gobierno digital. La ONU, por ejemplo, saca una encuesta, un trabajo anual, donde salió hace muy poco la versión 2020, y Dinamarca es el líder principal, ¿sí? Y tiene una experiencia de ciudadanía digital donde pueden hacerse los trámites de forma virtual, donde ya se van a poder hacer de forma virtual en cualquier lugar de Europa, es el próximo paso que se están planificando, y tiene una estrategia muy interesante en materia de inteligencia artificial y los usos que hay que dar alrededor. Estonia, que también está tercero en el ranking presentado por la ONU, después de Corea, tiene todos los trámites en forma digital, ¿sí? Excepto 3. El matrimonio, el divorcio, hay que dar la cara para esas dos cosas, lógicamente, y la transferencia de propiedades. Todos los demás trámites que uno quiera hacer en Estonia se pueden hacer de forma digital, virtual, como estamos dando esta clase en este momento, sin tener que ir a ninguna dependencia y muchos automatizados. No es que de un día para el otro pudieron hacerlo, ¿sí? Es todo un trabajo de ir ordenando y teniendo una estrategia de cómo los datos nos van a ir dando este camino. La Unión Europea tiene el GDPR, que es la normativa de uso que regula los datos de salud y de todo tipo de datos, sistema financiero, etcétera, y protección de datos en la Comunidad Europea, para todos los países de la Comunidad Europea. Es una tendencia muy fuerte en materia de gobernanza, gestión y protección de datos para tener presentes, de las que más me gustan en lo personal, y que tiene que ser guía para cualquier gobierno que quiera tener la mejor política en materia de protección de datos. Francia, a su vez, ha hecho una política muy disruptiva que ha hablado de los datos de interés público. ¿Y qué es? Que son los datos que las empresas generan que puedan favorecer a mejorar los servicios y fomentar el desarrollo de interés público, por lo cual el gobierno podría tener acceso a esos mismos. Imagínense los datos de una empresa de transporte privada, los datos de telecomunicaciones, distintos datos que le puedan permitir al gobierno tomar decisiones. Entonces, es una ley que está en esa perspectiva, ¿sí? Es muy normal y es común, y es muy común esta colaboración público-privada en la prestación de datos de un sector al otro, ¿sí? Y el gobierno británico, por ejemplo, destacar la capacitación y mentoreo que hacen empleados de gobierno sobre uso de datos para políticas públicas. Ellos han desarrollado el Data Science Lab, ¿sí? Que es un laboratorio para el uso y la explotación de datos dentro del gobierno, dentro de la Oficina Nacional de Estadísticas, y ellos van formando y mentoreando a distintas áreas de gobierno para que puedan utilizar los datos, y encima están trabajando en cómo estructurar y tener una arquitectura de datos sólida en todo el gobierno, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué es importante esto también. Volviendo a la OCDE y a este paper que les comentaba, ellos hablan de la gobernanza, el public value, o sea, el valor público que puede generar esto, y la confianza, ¿no? Es importante en esta gobernanza que decíamos también, además, tener presente la ética, la privacidad, y la transparencia y la seguridad de los datos. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar un poco lo que Martín nos decía antes. Nos va a dar delivery, nos va a dar entrega, resultados, nos va a ayudarnos a anticiparnos a problemáticas, a planificar estas problemáticas y a evaluarlas y monitorearlas, ¿sí? Esto es fundamental al momento de entender los datos, que no solamente vamos a tener que gobernarlos y tener esta arquitectura, la infraestructura para almacenarlos y las reglas. Uno de los principales problemas que hay dentro de los gobiernos es el ciclo del dato, ¿sí? Y este ciclo del dato tiene que ver con la generación y la recolección primero. ¿Cómo se genera este dato? ¿Es una carga manual? ¿Es a través de un sensor de IoT? ¿Es a través de un insumo digital virtual? ¿Y dónde lo vamos a estar guardando? ¿Sí? El almacenamiento. La generación y el almacenamiento son muy importantes para tener un dato de calidad. ¿Y cómo va a ser la arquitectura de esto? No es lo mismo siempre mencionar un lugar físico
¿sí? Vamos a resumirlo, un lugar físico con la dirección postal que con la georreferenciación o con las medidas catastrales. No son el mismo lugar al momento de procesar datos. ¿Cuál es la arquitectura de datos que queremos tener fijada para eso? Cuando hablamos de fechas, cuando hablamos de horarios, cuando hablamos de distintas cuestiones, ¿cómo va a ser esa generación y recolección? ¿Cómo va a ser la carga? No es lo mismo poner masculino y femenino que hombre y mujer. Digo, al momento de procesar grandes datos no es lo mismo. Después se pueden hacer los ETLs, las limpiezas de bases de datos, pero cuanto más puro tengamos y más clara tengamos la arquitectura de datos interna al momento de generar los datos, es fundamental. El almacenamiento y cómo los vamos a procesar, pero también cómo vamos a intercambiar los datos dentro del gobierno. ¿Qué datos son privados? Secreto estadístico, secreto financiero, secreto impositivos, qué leyes están reguladas, cómo nos vamos a compartir los datos dentro del gobierno y cuáles vamos a estar abriendo para generar este valor económico que decíamos afuera, ¿no? Y después, bueno, cómo va a ser ese uso y cómo va a ser la reutilización, cómo vamos a fomentarlo. Vamos a generar APIs, vamos a generar web services para poder consumir los datos, ¿no? Para ir avanzando y no demorarme mucho y no quedarnos con cosas pendientes, ¿sí? Muchos gobiernos lo que avanzan para gobernar los datos y en esta visión que se plantea es tener una oficina central de datos, donde el objetivo va a ser gestionar la estrategia y tener el camino a llevar para adelante. Distintos gobiernos, ciudades del mundo lo han hecho, Barcelona ya por el 2008, Nueva Orleans, San Francisco, Seúl y Nueva York, y me tocó liderar la conversación durante el 2018 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires para poder generar la oficina de datos de la Ciudad de Buenos Aires y que tenga hoy en día una subsecretaría de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? ¿Y cuáles fueron los puntos que trabajamos principalmente? En tener una gobernanza, tener un inventario de datos, cuáles son todos los datos que tienen todas las áreas de gobierno, cuáles son los metadatos, es decir, no solamente el dato en sí y poder tener acceso, sino cómo está estructurado. Desarrollar capacidades dentro del gobierno para poder avanzar en esa temática, capacidades dirigenciales para entender el negocio y los datos, y capacidades de data mining, ¿sí? De ciencia de datos, que es algo que también estamos avanzando muy fuerte en la Universidad Austral para servidores públicos de todo el país. Y una mesa de datos también para poder compartir políticas, avances, tendencias entre todos los usuarios intensivos y especialistas en datos en los distintos ministerios. El marco regulatorio que nos va a permitir trabajar con estos datos. ¿Cuál es el intercambio? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser las políticas de ética? ¿Cómo va a ser la privacidad y la seguridad? ¿Y cómo los vamos a abrir a los datos, como decía antes? Y la ciencia. Inteligencia artificial, tableros, mapas, visualizaciones, el uso de blockchain. ¿Cómo vamos a después generar valor alrededor del dato? De nada sirve, como les decía al principio, tener datos si no hacemos el refinamiento del mismo para que nos dé un valor. ¿Sí? El dato es un gran insumo, pero solamente si sabemos trabajarlo en un contexto, con un marco regulatorio que nos diga cómo hacerlo, y en esa gestión interna dentro del gobierno para poder usarlos de la mejor forma y saber qué es lo que tenemos. Capacitamos a más de 70 servidores públicos en un curso que hicimos en su momento con la Universidad Austral. También hicimos taller sobre uso de APIs para personas emprendedores y del sector privado. Hicimos mesa de datos con más de 20 áreas participantes. Establecimos guías y documentos para el uso de datos. Hicimos un inventario de datos sobre 2 ministerios para entender cuántos datos tenían, cuántos eran estructurados y qué utilización de datos estaba habiendo dentro de cada uno de estos ministerios. Porque es fácil decir, yo uso datos, pero veamos realmente qué datos tenés y cuánto usás de todos los datos que tenés y cuántas bases de datos se generan sin ningún sentido y se hacen por rutina simplemente dentro de la administración pública. Tenemos una gran política de apertura de datos en la Ciudad de Buenos Aires, teníamos, sigo hablando en presente, que lidera el ranking de apertura de datos a nivel de ciudades, y teníamos más de 10 proyectos de servicios al ciudadano y de gestión interna usando datos. Para ir cerrando, una oficina central de datos puede estar centralizada, puede ser una oficina híbrida o descentralizada, son distintas formas de gobernanza que las distintas experiencias a nivel mundial y bibliografía nos acercan. Las diferencias y virtudes y contras que puede tener cada una, y
yo me quiero quedar un poquito acá para intentar de respetar los tiempos y darle la palabra a Marcela antes de cerrar. Como les decía, en la Universidad Austral venimos trabajando muchísimo en la maestría, en distintos programas. Ahora justo el 27 de agosto estamos arrancando un programa de análisis de datos para políticas públicas, donde se va a enseñar a programar en lenguaje Python para la toma de decisiones utilizando datos, hacer tableros, mapas, consumir APIs y algo de Machine Learning para diseñar políticas públicas utilizando datos y tomar decisiones utilizando datos. Los datos, de vuelta, son un gran insumo, todos los gobiernos los tienen, pero si no los gestionamos, si no los gobernamos, el sueño de Dinamarca y de Estonia está lejos, y tiene que haber una visión importante y una estrategia alrededor de eso, para que después pueda centrarse un área de gobierno central y también evaluar y monitorear cuáles son las prioridades de gobierno en base a los datos, como nos decía Martín. Así que Marcela. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Tenemos 220 personas participando online en este momento, así es que es muy interesante tener esta audiencia atenta a este aprendizaje. Comienzo con el espacio de preguntas. Algunas fueron dirigidas a Martín y Martín fue respondiendo en forma escrita. Les comento otras, así las vamos compartiendo entre todos. Claudia Domigian pregunta si estamos hablando de externalidades positivas y negativas. ¿Alguien quiere responder esto? ¿Estás muteado? Sí, creo que me lo preguntó a mí, pero le respondí preguntando cuál era específicamente mi parte de la exposición en la cual me consultaba, porque no estoy seguro a qué se refería. Perfecto. Luego hay una pregunta de Natalia Apple, sí, que consulta, también para Martín, cuando te referís a metodologías para establecer benchmarks, ¿podrías mencionar algunas posibles? En tu exposición mencionaste cadenas de implementación. ¿Es similar a marco lógico? Y este último punto es central, en mi experiencia en evaluación de programas y proyectos, es un gran desafío cuando nos solicitan alguna evaluación, ya que los programas por lo general no disponen de diseños documentados de la intervención, actores, cadenas de resultados que el programa persigue, y esto es un insumo clave a la hora de diseñar evaluaciones. Es fundamental trabajar con los gestores de políticas, no solo en la importancia de evaluar y monitorear sus acciones, sino en el diseño y formulación de los programas y proyectos. Desde tu experiencia, ¿acordás con esta situación en tanto como déficit en el diseño de programas? ¿Cómo lo has superado? Gracias, Natalia. A ver, en relación a la cuestión de los benchmarks, muchas veces se utiliza para fijar alguna meta, aunque sea preliminar, o bien una referencia de la evolución previa en esa misma jurisdicción. Digo, si me quiero fijar una meta de desempeño educativo, cómo viene el desempeño en los años previos, y eso te da un primer parámetro para después fijarte una meta un poco más ambiciosa. A veces es un benchmark externo, ¿no? Cómo le fue a otra ciudad que fue destacada, u otra provincia, u otro país, y me pongo ese parámetro, digamos, si quisiera replicar ese desempeño destacado. A veces es un benchmark al interior de tu jurisdicción, digo, la escuela de mejor o de mayor evolución en los últimos 4 años, y me propongo que todas las otras tengan una evolución similar. Digo, a veces son organizaciones privadas, digo, hay una serie de referencias posibles. Obviamente después uno tiene que ajustar y calibrar la meta final en base al plan de implementación efectivo que uno tiene, ¿no? Digo, los recursos, las capacidades que uno tenga, pero estos benchmarks pueden dar una ayuda para una meta preliminar. En relación a lo segundo, no, digo, y coincido que, digamos, la mayoría de las veces si uno trata de diagnosticar el funcionamiento de un programa del sector público, va a encontrar que no hay marcos lógicos, no hay teoría del cambio, o si los hay son muy endebles o implícitos, con lo cual coincido con vos que es una debilidad bastante fuerte. Estos modelos de gestión del cumplimiento muchas veces dicen, bueno, no me propongo transformar el sector público entero, no voy a hacer que todos los programas públicos tengan un buen marco lógico, porque sería una tarea muy difícil de alcanzar. Voy a arrancar con las prioridades del gobierno, y a esas prioridades me encargo de asegurar que tengan los instrumentos abajo. Uno es un marco lógico, y estas cadenas de implementación son, si se quiere, un paso más, en el sentido no solo de tener claro insumos, actividades y productos,
sino tener bien claro cuáles son los eslabones, las secuencias, y por lo tanto trabajar bien en identificar los cuellos de botella. Obviamente están asociados, pero son un instrumento, si se quiere, adicional. Aquí va otra pregunta. Me parece que algo está respondida en la exposición de Juan, pero de todos modos la formulo. La hizo María Luján Gallego. ¿Los datos con los que cuenta el Estado están anonimizados? ¿Cómo juega el consentimiento de los titulares de los datos, ya que están tratando datos sensibles? Bien, ante todo, a ver, una cosa es el uso de datos internamente y otra cosa es la publicación de datos o el intercambio. Mismo dentro del área de salud, lo que es historia clínica, ¿sí? La historia clínica no está anonimizada para el médico que la tiene que utilizar, por lo cual ese dato no está anonimizado porque está dentro de los roles que tiene ese doctor, ¿no? Pero si se quiere trascender a esa barrera, y eso es lo importante siempre establecer, ¿dónde están las barreras de privacidad? Si hay una ley que lo establece, y si no, ¿cuál es el protocolo interno? Para poder trabajar sobre las historias clínicas. Desde luego que el caso de las historias clínicas, trabajarlo y hacer Big Data alrededor de eso es sumamente interesante, pero no con el nombre de la persona. Por lo cual, siempre que se publique información y se haga información abierta, va a estar anonimizada, excepto algún caso muy puntual. He tenido ciertos debates internos alrededor de eso, pero yo soy siempre de la publicación anónima. ¿Sí? Excepto, por ejemplo, cuando hay sentencia firme en un caso judicial, por así decirlo. Pero si está en proceso, no, tiene que estar anonimizada. Por lo cual, sí, y desde luego cómo se comparte la información adentro también. Como les decía antes, el secreto estadístico, el secreto de las historias clínicas, el secreto financiero o impositivo, existen, están las leyes y debe tratarse así. Si después algún gobierno no lo hace, bueno, ya son las malas prácticas que puede tener cualquier usuario de datos. Por eso creo que siempre que es importante que haya una persona que marque la visión de esto. Y no obstante, es importante recordar que cualquier persona o entidad, no importa si es público o privada, maneje una base de datos que te contenga datos personales, la misma tiene que estar registrada en la Oficina Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, ¿sí? Por lo cual hay regulación alrededor. Después los cumplimientos, bueno, dependen de las buenas prácticas de cada uno. Bien. Tenemos otra pregunta de Israel Cruz Vadillo, que pregunta: ¿consideran que los gobiernos locales, como los ayuntamientos en el caso mexicano, se cuenta con las capacidades organizacionales e institucionales para la gestión de los datos? Sin lugar a dudas, mismo Río Segundo, que es una ciudad, un municipio bastante pequeño, tengo entendido, de ahí Córdoba, ha hecho bastantes esfuerzos en la materia. Bahía Blanca, que es una ciudad considerable de la provincia de Buenos Aires, pero tampoco es una mega ciudad, es súper líder en la temática. Lo importante es la estructuración, no son grandes cuestiones de futuro o de la NASA, por decirlo de alguna forma en criollo, ¿no? Es tener bases de datos estructuradas y después tener las capacidades técnicas para utilizarlo, que es algo que se aprende, y no son aprendizajes súper complejos, no hace falta ser ingeniero para esto. Perfecto. Hay otra pregunta de Néstor Sosa, que dice: si hablamos de ciudades como plataforma para la generación e intercambio de datos y servicios informáticos, ¿cómo se coordina la interconexión entre ciudades y de distintos países, en particular en América Latina? Bien, es un tema súper importante. A ver, en materia de gestión, cuando uno analiza el informe de la ONU en materia de gobierno digital, y hay un apartado específico para datos, y habla mucho más de la interconexión, del liderazgo nacional y la interconexión con las ciudades. América Latina es, a nivel región, de los más atrasados, o sea, están Europa, Estados Unidos está muy bien, Asia tiene buenos avances, nosotros en América Latina estamos un poco más atrasados. Uruguay tiene mejores avances, es un país unitario, entonces también tiene esas facilidades mucho más grandes,
pero es unas grandes cuentas pendientes y de cómo empezamos a interoperabilizar datos para solucionar la vida de los ciudadanos entre las ciudades, las provincias y la nación. ¿Sí? Eso es sin lugar a dudas. Un certificado de discapacidad que otorga una provincia tendría que estar automáticamente ser posible de consumir por cualquier otra provincia o cualquier otra ciudad para poder ser utilizado para los servicios y trámites que tiene que hacer cualquier ciudadano. Y eso es lo que no estamos logrando. No estamos logrando porque no nos ordenamos, porque no estructuramos, porque no digitalizamos, y creo que el liderazgo nacional es fundamental en esa clase de políticas para alinear y trabajar todos coordinadamente. Perfecto. Y hacemos una última pregunta para no irnos demasiado del tiempo, para Juan. ¿En qué se diferencian, si existe diferencia, entre una oficina central de estadísticas y censos y la oficina central de datos? Perfecto. Muchas veces van muy de la mano. En muchos gobiernos, cuando nace y se lo plantea una oficina de datos, o surge como un spin-off, una salida de la oficina de estadísticas o del área de sistemas. Lo que se plantea es que no es ni una cosa ni la otra, no es un sistema y no es una estadística. Una estadística es una proporción de una muestra sobre un tema específico. Dentro de la estadística no entran datos, por ejemplo, o es distinto tener datos sobre los molinetes de subte, la tarjeta sube, un peaje, cuántos autos pasan. Después tendremos una estadística. Pero el dato, en el momento puntualmente, te puede ofrecer un montón de información para agilizar servicios también. Y ese es el punto. Cómo saber que una persona se le vence el registro tal día, entonces yo tengo el dato, y como área de servicio le voy a comunicar que se le vence en un mes y le voy a mandar el link para que saque un nuevo turno para renovarlo, no tiene que ver con la estadística, tiene que ver con el dato y el servicio. Lo mismo va a pasar con datos vinculados a lo que decía Martín, cómo el servicio público de queja por basura antes, cómo se trabaja. Ese es un dato que me importa en el momento, después hablaremos de la estadística, pero me importa dar el servicio de cómo el dato fluye dentro de las distintas áreas para solucionar. O el workflow de los datos, por ejemplo, para dar un permiso de obra, cómo un área que habilita pasa el dato a otra área, pasa el dato a otra área, y se va avanzando en eso. No, tienen que ir de la mano, tienen que trabajar juntos, pero no es exactamente lo mismo la función y finalidad que tienen. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, con esto llegamos casi al final de la masterclass. Me gustaría, antes de terminar, comentarles cuáles son las próximas actividades que la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral tiene previstas. Mañana, miércoles 19, va a haber una reunión informativa sobre la maestría en políticas públicas. El 24 de agosto comienzan 2 programas sobre medio ambiente, uno sobre gestión ambiental y otro sobre responsabilidad por daño ambiental. Y el 27 de agosto comienza el programa sobre Big Data y políticas públicas, del que es director Juan Martín Vila. Verán el link en el chat, que Juan ya lo colocó, por si quieren obtener más información sobre este programa. E independientemente de esto, todos nosotros estamos a disposición de todos ustedes, de quienes son funcionarios, de quienes ocupan lugares en la función pública, para diseñar, para acompañarlos con los programas que necesiten en la gestión que estén realizando, en este espíritu de unir academia con gestión pública. Así es que podemos hacer los programas a medida, podemos, cuando podamos trasladarnos, visitarlos, trabajar en el lugar de destino, y actualmente lo estamos haciendo online. Así es que les agradecemos el interés, les agradecemos profundamente haber confiado este tiempo en nosotros, y esperamos encontrarlos nuevamente en las próximas actividades. Muchas gracias a todos en nombre de la Universidad Austral.